Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de tu canal Profe Armando, y en este día estaremos continuando con nuestro curso completo de Microsoft Access, y el tema que nos corresponde es las tablas de datos. Muy bien, como todos sabemos, para poder ingresar a nuestro programa Access existen varias formas. Nosotros utilizaremos la combinación de teclas Windows más R y digitamos el comando msaccess.exe o simplemente msaccess, y de cualquiera de esas formas se ejecuta nuestra aplicación. Perfecto. Cada vez que nosotros ejecutamos Access, predeterminadamente aparece la tabla 1. La vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a crear una tabla totalmente desde cero. Y vamos de lleno a nuestro tema. Para crear una tabla de datos, nosotros tenemos que hacer clic en la pestaña Crear para poder visualizar las diferentes opciones. Entonces, nos vamos a la ficha Crear y nos aparecen las opciones. En la sección de tablas, tengamos mucho cuidado en eso, en la sección de tablas nos aparecen las opciones Tabla, Diseño de tabla y Listas SharePoint. Esta la vamos a dejar para una ocasión más adelante. Nos enfocaremos en estas dos. Cuando yo doy clic en la opción Tabla, automáticamente se me crea la tabla 1 en vista hoja de datos. Para poder modificar esta tabla, yo tengo que irme a la vista diseño. ¿Cómo accedo a la vista diseño de esta tabla? Puedo hacerlo de dos formas. Doy clic derecho y elijo la opción Vista Diseño, o elijo la opción Vista Diseño acá en el apartado Vistas de la ficha Campos. Con cualquiera de las dos formas estaremos accediendo a la vista diseño de la tabla. Ok, para poder cambiar a vista diseño, cuando doy clic en esa opción, me aparece esta ventana emergente que me solicita guardar esta tabla y me pide establecer un nombre. El nombre de la tabla debe estar relacionada con el proyecto de base de datos que nosotros estaremos creando. Por ejemplo, si queremos crear una base de datos para llevar el control de un parqueo, o queremos esta base de datos para tener un control de clientes de vehículos, por ejemplo, o clientes en una librería, o el control de clientes en una tienda de discos. Todo eso nosotros podemos establecerlo en los nombres de la tabla o las tablas que seguramente se crearán en esta base de datos. Así es que vamos a crear la tabla agenda, por ejemplo, ¿no? Doy clic en aceptar. Cuando yo doy clic en aceptar, ya automáticamente me aparece la vista diseño de esta tabla. Entonces, quiero especificar qué es la vista diseño y qué es la vista hoja de datos. En la vista diseño, nosotros estaremos observando el diseño de nuestra tabla referente a los campos que va a tener nuestra tabla y los tipos de datos el tipo de datos que serán estos campos. Eso es en la vista diseño. En la vista hoja de datos, nosotros estaremos observando nuestra tabla ya con los campos que nosotros hemos insertado o que nosotros hemos creado en la vista diseño. Así es que regresamos a la vista diseño y acá nosotros tenemos que establecer un ID, una identificación de un campo de identificación para todos los registros. Lo llamaremos ID, pero en nuestro caso no lo vamos a dejar como autonumeración, sino que lo vamos a dejar como texto corto. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de datos? En autonumeración, sin necesidad que el usuario esté ingresando ningún código, automáticamente va a aparecer un número correlativo en cada uno de los registros que nosotros ingresemos. Cuando yo elijo texto corto, estoy especificando que ese campo tiene que llenarse.
y es el usuario de la base de datos quien va a llenar ese campo. Así es que, a manera de ejemplo, si lo vamos a dejar como autonumeración y vamos a crear acá unos cuantos campos. Apellidos, nombres, teléfono. Por ser un ejemplo, lo vamos a dejar con esos 5 campos. Ahora lo que debemos hacer es guardar los cambios que nosotros hemos creado en nuestra tabla e irnos a la vista hoja de datos. Ahora sí, observen cómo en nuestra tabla ya aparecen los campos que nosotros hemos creado en la vista diseño. Pero quiero que hagamos énfasis ahorita en el campo ID. Ok, apellidos. A manera de ejemplo, ¿no? Ok, observen cómo cuando empezamos a digitar el primer registro, ya el campo ID se llenó automáticamente y es porque el tipo de datos que especificamos en ese campo es autonumérico. Cuando yo doy clic para llenar el siguiente registro, observen cómo automáticamente aparece el número 2, el número correlativo. A manera de ejemplo, ¿no? Ok. Observen cómo automáticamente sí aparece los números. Y esto debido a que el tipo de dato que nosotros especificamos en el campo ID es autonumeración. Pero, ¿qué tal si yo quiero cambiar? ¿Cómo puedo hacer para cambiar la configuración que yo he creado en esta base de datos? Me voy a vista diseño de nuevo. Clic derecho, vista diseño. Y ahora yo no quiero que sea autonumeración, sino que lo que yo quiero es que sea un texto corto. Quiero que sea un código formal, ya sea de una empresa, del trabajo, un código estudiantil, según sea la necesidad. Así es que vamos a elegir texto corto y nos vamos a vista hoja de datos. Guardamos los cambios. Y sí, aparecen los datos que ya estaban, 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque es lo que se había llenado, pero ahora ya nos permite ingresar algún dato. Por ejemplo, el código del primer registro podría ser AEQ 2020. ZRD 2020. Entonces, de esta manera ya nosotros podemos crear un ID, un código de identificación para cada uno de los usuarios. Es muy recomendable que nos acostumbremos a crear un ID así, con texto corto, para que sea un código personalizado para cada uno de los proyectos que vamos a utilizar más adelante. Comencemos con el ID. El ID lo vamos a llamar código. Ustedes observen que en la vista diseño nosotros podemos cambiar cualquier configuración que nosotros hayamos hecho al diseño de nuestra tabla. Si se fijaron, se observaron, este campo se llamaba ID, ahora se llama código y no hay ningún problema. Cuando hablemos de tipo de dato, ahí sí debemos tener bastante claridad, ya que tenemos la opción de texto corto, podemos cambiar a texto largo, podemos elegir número para que solamente permita ingresar números, tenemos la opción de fecha y hora, tenemos la opción de moneda y el tipo de dato depende del campo que nosotros vayamos a crear, que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, si nosotros queremos
crear una planilla de pagos, por ejemplo, y queremos sacar los cálculos del Seguro Social, de la AFP o del impuesto sobre la renta de un registro, nosotros debemos y podemos utilizar el tipo de dato moneda. Así, cada uno de los tipos de datos tienen una función específica de acuerdo al tipo de base de datos o al tipo de tabla que nosotros estemos creando. Ok. Así es que, sin más por el momento, eso sería todo con respecto a la creación de una tabla de datos, haciendo énfasis en que esta tabla de datos se puede modificar, el diseño de esta tabla puede modificarse de acuerdo a las necesidades del usuario, de acuerdo a las necesidades que cada uno de nosotros tengamos según el proyecto de nuestra base de datos. Ok, si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Estamos para servirte, así que Dios te bendiga.